Listo, muy buena noche para todas las personas que se encuentran por aquí con nosotros en este encuentro del día martes. Por aquí ya veo algunos mensajitos. Chía Colombia, Bolívar, buenas tardes. Bienvenidos desde República Dominicana, Argentina. Bien, vamos entonces dando inicio a este encuentro del día de hoy. Espero se disfruten mucho el contenido de este día. Recordemos que vamos culminando todo lo que tiene que ver con nuestro proceso de formación en psicomotricidad y currículum, la educación infantil a lo largo de esta semana. Así que vamos a disfrutar muchísimo los últimos contenidos que vamos abordando en este escenario educativo. Desde Bolivia, Guatemala, muy bien, bienvenidos a todos. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Recordemos que en el encuentro del día de ayer estábamos hablando y estábamos precisando todo lo que tiene que ver con los reflejos primitivos, su pertinencia, la necesidad de desarrollo, el por qué existen, cómo se dan y cuál es la función de estos en el desarrollo posterior del ser humano. Recordemos que todo lo que desarrolla el ser humano es un proceso continuo, ¿cierto? Y es evolutivo. Depende de otras funciones para poder desarrollar otras desde su desarrollo evolutivo, desde su proceso madurativo, pero necesita los inicios para poder dar continuidad a los diferentes momentos de desarrollo. En este caso, los reflejos primitivos son los que permiten que en las etapas iniciales se dé un reconocimiento de los diferentes entornos, contextos y demás procesos que se desarrollan al inicio de los momentos madurativos. Entonces hablamos de supervivencia a través de diferentes reflejos que le permiten al niño entender, ¿sí? Cómo puede empezar a sobrevivir en un contexto determinado y cómo lo puede ir desarrollando para satisfacer sus necesidades básicas. A partir de los mismos también se generan procesos de exploración y adaptación, en donde él empieza a conocer su cuerpo, las personas, las posibilidades y de esta manera pues empieza a generar una exploración y se va adaptando al contexto en el que se encuentra inmerso. Hablamos también de procesos neuromusculares que tienen que ver con todo el desarrollo neuronal y las posibilidades de nuestros músculos, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con los músculos de nuestro cuerpo. También mencionamos el sistema nervioso central, que es el encargado de recepcionar la información y a partir del sistema nervioso periférico, entonces canalizar la información, decodificarla y generar una respuesta a través de los diferentes extremidades de nuestro cuerpo. Y finalmente decimos que los reflejos primitivos son una condicional para hablar de maduración cerebral. Es decir, sin estos reflejos que son primitivos o iniciales, como también son reconocidos, no se puede dar un proceso de maduración cerebral, ¿sí? La ausencia de los niños caracterizaría una dificultad en ese proceso de maduración. La existencia de los niños y después que desaparezcan nos indica que hay una maduración cerebral a través de unas posibilidades motores. Y estos reflejos motores dan posibilidad a diferentes movimientos y ejercicios motores evolutivos, ¿sí? Que ya hemos hablado de ellos. Sentarse, permanecer boca abajo, eh, arrastrarse, gatear, la marcha, ¿sí? El equilibrio, la coordinación, entre otros. Por aquí. Muy bien, bienvenidos a todos. Listo, entonces de eso estábamos conversando y uno de los aspectos relevantes de los reflejos primitivos tiene que ver con el último aspecto que mencionamos. Tiene que ver con todo lo que nosotros comprendemos por maduración cerebral. Esa maduración cerebral se da solamente a partir de que estos reflejos existan en el desarrollo del niño, pero también, listo, sea su existencia, su evolución,
y deben desaparecer, ¿sí? Para que después permitan que se den otro tipo de reflejos, otro tipo de movimientos, ¿sí? Y esto va a permitir que las áreas cerebrales, como la corteza cerebral y las demás funciones cognitivas complejas, puedan lograr desarrollarse, ¿sí? Entonces, existe, se desarrollan en sus momentos correspondientes y desaparecen. Esto posibilita que las áreas cerebrales superiores logran su desarrollo evolutivo en el momento que corresponde. Y esto generaría una madurez cerebral, que bien sabemos que el concepto de psicomotricidad relaciona mente y cuerpo. Quiere decir que si no hay ninguna afectación desde la parte motora, al existir una maduración cerebral, se va a permitir, ¿sí?, que se den cada uno de los momentos que se deben de desarrollar desde las posibilidades motoras, desde las acciones motoras y desde las respuestas motoras mismas. Entonces, es importante tener esto muy claro en el desarrollo de los niños. Aquí es donde tienen un papel relevante aquellos espacios que trabajan por la estimulación o el acompañamiento infantil inicial. Llámese actividades de estimulación, llámese en grupos de estimulación, no sé, de pronto en cada país tendrán alguna nominación diferente. Si de pronto lo tienen por ahí, nos lo dejan en el chat. Estos espacios en donde se atienden a los niños desde sus primeros meses de vida son garantes de todo este proceso de maduración y evolución, tanto desde lo cognitivo como desde lo motor. Y van a acompañar ese proceso, ¿sí? Y lo van a estimular, que es muy importante porque se genera un acompañamiento. Recordemos, la especie humana es inmadura, entonces necesita, ¿cierto?, un acompañamiento adicional. Y los padres, en la mayoría de las ocasiones, pues hacen algunas actividades más guiados por el contenido que encuentran en redes que por el contenido que podrían desarrollarse por un profesional de la salud, ¿sí? O por un profesional del campo educativo. En este caso, juegan un papel muy importante estos escenarios en donde se elabora, ¿sí? O en donde se trabaja por hacer un acompañamiento a la estimulación. Ejemplo, los spa para niños, que son espacios acuáticos para los bebés alrededor de los 3 mesecitos. Y esos escenarios de estimulación infantil temprana. Ellos tienen el fuerte en ese acompañamiento, en esa estimulación, en esa guía y en esa mediación de los procesos de maduración desde edades iniciales. No sé, déjenos por acá en el chat cómo se llaman esos escenarios formativos en cada uno de los países de ustedes para también irnos permeando un poco con relación a ello. Seguidamente, entonces, hablamos un poco de la motricidad infantil. Precisamos información en torno a la necesidad que tienen los niños de estar en movimiento. Allí también podemos entender bastante cuando se nos dice que el niño necesita estar en movimiento, comprendemos la naturaleza misma de la formación infantil. Entonces, unas preparaciones educativas, preparaciones, planeaciones, rutas de aprendizaje, como las identifiquemos en cada uno de nuestros países, nos van a permitir que se pueda comprender la necesidad del movimiento. Entonces, si hay unas buenas preparaciones educativas o planificaciones que tengan que evocar todo tipo de movimientos, van a lograr un avance significativo en la adquisición de aprendizajes. Porque cada vez que el niño está en movimiento, cada vez que el niño está haciendo con una objetividad, ¿cierto? Con una meta, con un propósito, el niño está mejorando la construcción de sus estructuras neuronales.
Y a partir de esas estructuras es que va a generar todo un proceso de sinapsis y va a generar unas posibilidades de aprendizaje muchísimo más amplias. A diferencia de pronto los niños que están más desde un rol pasivo, ¿sí? O que sencillamente no se involucran en unos procesos educativos o de estimulación o de movimiento desde la infancia, porque hay niños que se demoran un montón en ingresar pues como a todo lo que tiene que ver con actividades de interacción, desarrollo y movimiento en la infancia, que también eso es una ausencia. Básicamente como en la formación del adulto o también tiene que ver con las culturas, pero precisamos que la motricidad infantil es una necesidad, ¿sí? Y se da desde todo ese periodo prenatal, cuando ese bebé está en proceso de gestación, ¿sí? Y de allí empieza a partir de sus primeros meses a generar posibilidades motoras con sus capacidades para empezar a movilizarse continuamente. Y va evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que va perfeccionando ciertas habilidades a lo largo de la vida. Ejemplo, si me enfoqué en un deporte, si me enfoqué en una actividad física, si me enfoqué en algo en específico, entonces allí vamos a hablar puntualmente de una evolución, un cambio, una asimilación, unas habilidades. Pero en sí, la necesidad es hablar de motricidad infantil, ¿sí? Como esa necesidad que tiene el cuerpo para desarrollarse, para aprender, para estar en sociedad, para estar en interacción, para poder desarrollar diferentes actividades, necesita de todo lo que tiene que ver con el movimiento. ¿Listo? Entonces, aquí entendemos un poco, digamos, como los propósitos de los diferentes entes gubernamentales de garantizar otras posibilidades a la educación infantil. ¿M? La necesidad, por ejemplo, de que en nuestros sectores donde nosotros vivimos existan parques, de que hayan actividades recreativas, de que hayan actividades deportivas, de que en los colegios se promuevan áreas como las artes, la música, la danza, ¿sí? Porque entendemos que es una necesidad para todas las áreas de desarrollo del niño, pero en especial en la infancia, que es donde necesitamos abordar todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral y cognitivo, intelectual, y esto es lo que nos permite específicamente desarrollar. Entonces, hablamos de algunos beneficios que trae consigo la motricidad, que son muchísimos, y en ello reflejamos el equilibrio y la coordinación, habilidades necesarias para todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida diaria, ¿sí? Hablábamos, por ejemplo, de cuando yo conduzco un vehículo, ahora mismo en muchos países ya están disponibles como las patinetas o los monopatines, ¿cierto? Qué difícil es, por ejemplo, tener el equilibrio para ello. Conducir carro, moto, bicicletas eléctricas también existen, como si no existen las bicicletas normales, montar en patines, ¿sí? Son habilidades que requieren de un equilibrio y también de una coordinación. Si, por ejemplo, yo voy a bailar, necesito coordinar lo que está dando el sonido de la música con el movimiento que está haciendo mi cuerpo. Si yo voy a ejecutar algún deporte, alguna actividad, si estoy en alguna clase en particular, por ejemplo, de canto, instrumentos musicales, en fin, son cosas que están presentes en nuestra cotidianidad. También está, por ejemplo, allí la agilidad. Entonces, claro, necesitamos ser ágiles en casi todas las actividades que nosotros desarrollamos a diario. Entonces, son cosas que están presentes en nuestra vida, en nuestro quehacer, en nuestro encuentro presente con todo lo que nosotros podemos desarrollar desde nuestra cotidianidad. Entonces somos ágiles para, no sé, para cocinar, para prepararnos antes de ir al colegio, para preparar una clase. Se me da muchísima agilidad para coordinar grupos, ¿sí? Hablamos también de la percepción espacio-tiempo. Es un proceso complejo para muchas personas. Hay personas que no logran manejar su tiempo, que no logran manejar sus horarios. Digamos, tienen actividades en un día, pero no logran como alcanzar todas las actividades que tienen en ese tiempo presupuestado.
o tienen proyectos a largo plazo y se los proponen en 3, 4, 5 meses y no alcanzan eso porque les falta esa organización de espacio y también en esa proporción de tiempo. ¿Listo? Y hablamos de habilidades físicas como aquella necesidad que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestro proceso para ser ágiles con diferentes partes de nuestro cuerpo. No todas las personas tenemos la misma agilidad, ¿sí? Y no todas las personas tenemos el mismo interés. Normalmente la sociedad nos ha vendido que los hombres tienen un interés hacia el fútbol, las mujeres tienden a hacer más desde otro tipo de actividades físicas, por ejemplo, más desde clases de gimnasio, bicicleta, patinaje, ¿cierto? Hay unas actividades como específicas de acuerdo a los géneros, pero sin duda alguna, independientemente de ello, vamos desarrollando esas habilidades físicas en la medida en que las estimulamos, ¿sí? En la medida en que yo genero una estimulación para ellas, pues voy a trabajar las mismas en mi desarrollo. A continuación de ello, precisamos que nuestro cuerpo tiene dos posibilidades de motricidad o psicomotricidad, como también la podemos denominar, y tiene que ver con una división específica que se da a lo largo del periodo o de los periodos madurativos del hombre. Tiene que ver con la motricidad gruesa y la motricidad fina. Ayer conversamos un poco acerca de ello y muchos de ustedes pues dieron algunas apreciaciones sobre esto. También preguntamos si, por ejemplo, había un condicionante en desarrollar una antes que la otra. Y precisamos en que claramente primero se debe desarrollar la motricidad gruesa para después perfeccionar, ¿cierto?, nuestras posibilidades motoras desde ejercicios finos, como la palabra lo refiere. Entonces, trabajamos inicialmente por todo lo que es la motricidad gruesa, que ya vamos a hablar sobre ella, y terminamos con lo que tiene que ver con la motricidad fina, que son actividades de mayor precisión. Hablamos entonces inicialmente de que la motricidad fina tiene que ver con la producción de aquellos movimientos precisos, ¿cierto? Que desarrollamos a lo largo del control de nuestra motricidad. Pero primero debe haber una preexistencia para yo agarrar un lápiz, para yo tomar una tijera, para yo atarme unos cordones. Tiene que haber una existencia de unas actividades diferentes que tiene que ver con actividades un poco más grandes, un poco más de movimiento, que son las actividades motoras gruesas. Y finalmente podemos decir que la motricidad fina, al igual que la motricidad gruesa, tiene que ver con toda la información que recibe nuestro cerebro a partir de los nervios periféricos, ¿sí? Y cómo éste procesa la información para poder, posterior a ello, generar una relación o una interacción a partir de nuestro cuerpo. Hablábamos entonces de algunos ejercicios o posibilidades que tiene la motricidad fina, como alcanzar, agarrar, cargar, transportar, soltar, uso bilateral de las manos, manipulación, destreza. Y finalmente podemos decir que la motricidad fina en su generalidad, ¿sí? Es una de las actividades más precisas que puede desarrollar el ser humano con su cuerpo, con sus posibilidades motoras, ¿sí? Y con cada uno de los aspectos que puede ir alcanzando de acuerdo a los niveles de dificultad y precisión en que se le presenta. Es decir, desde etapas iniciales podemos hablar de una motricidad fina, pero depende de la evolución que vaya teniendo el hombre a lo largo de la vida. Y a través de esas, pues entonces va a ir perfeccionando de acuerdo a sus niveles de dificultad y precisión. También decíamos que, o bueno, no, esto sí no lo hablamos el día de ayer, comprendemos que la motricidad fina tiene que ver con aquellos movimientos que se producen en las manos, muñecas, dedos, pies, dedos de los pies, los labios y la lengua, ¿sí? Todos estos movimientos tienen que ver con una coordinación de los ojos. Entonces, nuestros ojos nos van a dar la guía de qué es lo que nosotros vamos a desarrollar de manera particular. Entonces, ¿qué desarrollamos, por ejemplo, con las manos?
la escritura, ¿cierto? Con nuestras muñecas, algunos movimientos en específico, cuando yo estoy enrollando algo, por ejemplo, cuando yo estoy con los dedos, cuando yo voy a enhebrar la aguja con el hilo, ¿sí? Cuando yo estoy hablando, me estoy expresando, cuando yo tomo una bebida a través de un pitillo o una pajilla, como lo entienden en algunos otros países, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con movimientos pequeños y precisos, y esos movimientos pequeños y precisos tiene que ver con ese nivel de maduración elevado que va desarrollando el hombre a lo largo de su trayectoria. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la relación que tienen los reflejos primitivos. Ellos dan lugar a estas habilidades. Sin que ellos existieran, pues sería un poco más complejo el proceso porque sería, digamos, iniciar un proceso desde cero, pero al ellos existir, ya hay una preexistencia motora. ¿M? Hay unas posibilidades de interacción y sobre eso se desarrollan las demás habilidades. ¿Listo? Adicional, se dice que el desarrollo de la motricidad fina es decisivo para todas las áreas de desarrollo. Todo lo que nosotros desarrollamos en nuestra vida adulta, ¿sí? En nuestra juventud, en nuestra vida adulta, tiene que ver con actividades de desarrollo de las habilidades motoras finas, ¿sí? Y a su vez, esto va a permitir que el ser humano pueda experimentar y aprender a lo largo de todo lo que puede encontrar en su entorno, ¿sí? Entendemos entonces que son habilidades que se van adquiriendo poco a poco, como lo veníamos refiriendo en los reflejos iniciales o primitivos, y van evolucionando. Por ejemplo, el agarre. El agarre empieza con un agarre palmar, ¿sí? Que es cuando el niño coge un marcador, una crayola, una tiza con toda la palma de su mano, ¿sí? De allí va intentando mejorar con mayor precisión ese agarre, a cogerlo inclusive solamente con 4 deditos. Ya va minimizando hasta que llega a un agarre de pinza, ¿sí? Esto tiene que ver con una evolución de cada una de las posibilidades motoras. No quiere decir que el niño inicialmente genere un agarre perfecto, ¿sí? En un momento determinado. Quiere decir que hay una etapa evolutiva, ¿cierto? Y que ese agarre va perfeccionando. Por ejemplo, en este caso, cuando nosotros estamos hablando del agarre en particular, ¿sí? Lo que nosotros queremos o hacia donde nosotros quisiéramos llegar es a esa pinza, ¿sí? Trípode que utiliza 3 dedos de nuestra mano, pero él va evolucionando y va entendiendo cómo se da un agarre, ¿sí? De manera efectiva a lo largo de sus posibilidades, porque debe de haber una precisión para poder agarrar un lápiz, un marcador. Bueno, no tengo aquí en este momento a la mano para mostrarles cómo sería pues como el ejercicio. Perdón un segundito, yo tomo les muestro cómo sería la evolución del mío. Bien, por ejemplo aquí, vamos a mirar aquí en la cámara cómo se daría. Inicialmente el niño hace este agarre, ¿sí? Que es un agarre palmar con toda la palma o cilíndrico que llaman, ¿sí? Lo hace con todas los deditos de su mano y lo agarra con muchísima fuerza porque está entendiendo cómo funcionan sus dedos, su mano y su muñeca, que es la que le permite, ¿cierto? Esta movilidad es la que le permite generar los diferentes trazos, no son los dedos. Los dedos lo único que hacen es sostener, ¿sí? Posterior a ello, entonces él empieza a generar como una fuercita, ¿sí? En un agarre totalmente distinto, intentando comprender cómo puede generar un agarre acorde, ¿sí? A lo que eh, requiere en un momento determinado. Entonces, muchas veces lo empiezan a coger de esta manera, en otros casos lo cogen de esta otra manera. No sé si ahí me están viendo, sí.
¿sí? Esto es un agarre digital pronado, ¿cierto? Entonces el niño empieza a mirar de qué manera va a ir generando como un agarre mejor. Continúa ello, entonces él va perfeccionando este agarre y va quitando un dedito, ¿sí? Y lo va generando con una pinza a partir de 4 dedos, ¿sí? Que se llama pinza cuadrípode. Utiliza 4 dedos para generar ese agarre. Aquí aún todavía no hay perfección. Y ya lo perfecciona cuando el niño utiliza estos 3 dedos, ¿sí? Para generar un agarre de pinza trípode y entender que estos 2 dedos adicionales, ¿sí? Que tiene nuestra mano son los que generan el respaldo, ¿sí? De esa actividad motora fina, ¿sí? Entonces, si vemos aquí en este ejemplo básico, quiere decir que esto no se adquiere de un solo momento. Quiere decir que tiene que haber un trabajo adicional. Entonces, por ejemplo, apilar fichas, ensartar, enhebrar, rasgar, ¿sí? Recortar, amasar, trabajar todos los músculos de las manos para ir perfeccionando. Porque no sé si de pronto aquí en este escenario hayan personas que cogen el lápiz de esta manera o inclusive hayan personas que cogen sus lapiceros de esta manera. Quiere decir, y lo vemos en la cotidianidad, en muchas personas que escriben así o que cogen el lápiz de esta manera. Y lo correcto es generar un agarre de pinza trípode. 3 deditos intervienen en ese agarre en particular. ¿Qué pasa con las personas que no generan un agarre de pinza? Quiere decir que no hubo una muy buena estimulación de todas las habilidades motoras finas. ¿Alguien de aquí tiene un agarre diferente por casualidad? ¿Por casualidad tienen un agarre pronado o por casualidad tienen un agarre cilíndrico o palmar? ¿Por casualidad? ¿O todos tienen un buen desarrollo de la motricidad? Les agradezco que me dejen por aquí sus mensajitos, y profe, no profe. Les leo. Angie nos dice que sí. Bien más. Ana, ¿y cómo es tu? Ana dice yo no. Ana, ¿cómo realizas tú la? Perdón, estaba hablando con el micrófono en silencio. Por acá nos dice Gretel que a veces descansa el lápiz sobre el dedo anular, pero a veces es por cansancio. Las demás dicen yo sí, de pinza, yo tengo normal, muy bien. No sé si hemos visto también en algunos escenarios educativos, algunos niños que les cuesta realizar un agarre, ¿sí? Correspondiente. O si, por ejemplo, las personas que no son diestras y son zurdas, también les cuesta generar ese agarre de pinza, ¿sí? Y eso pasa cuando no hay una buena estimulación y una muy buena maduración del proceso. Quiere decir que, para que lo entendamos de una manera general, realizar un agarre de pinza no se logra de un momento específico a otro. Hay todo un proceso antes de. Por ende, se dan los procesos evolutivos, madurativos, de estimulación, de acompañamiento, para poder llegar hasta lo que nosotros identificamos como un agarre correcto. Ahora, aquí yo estoy tomando de base es un marcador, ¿cierto? Y es un marcador gruesito, si lo vemos acá. Por lo general, para los niños, en su momento evolutivo, para generar un agarre, ¿sí? Palmar o cilíndrico, necesitan un objeto grueso. Entonces ahí es donde utilizamos las crayolas gruesas, colores gruesos o tizas, porque el objeto debe ser grueso para que el niño pueda generar inicialmente su agarre palmar o cilíndrico.
ese objeto va evolucionando hacia unos colores un poco más delgados, pero siguen siendo gruesitos, ¿sí? Hasta que el niño llega a un agarre trípode para tomar un lápiz, un lapicero o colores definidos, que es lo que nosotros entendemos como la punta delgada. No podemos entregar punta delgada, uno, por la forma y dos, por la calidad del trazo. Si ustedes ven, para nosotros colorear debemos hacer un poquito de fuerza. Para nosotros escribir, el lapicero debe generar un poquito de presión, ¿sí? Los objetos iniciales como como las crayolas, la tiza, lo que hacen es deslizar un poco más fácil, porque por ejemplo la tiza es grasa y al deslizarla fácilmente genera el trazo al igual que la crayola. Esto le va a permitir al niño ir evolucionando en el movimiento hasta que llega a la utilización de un color en donde debe hacer mucha más presión a partir de un buen agarre para generar un buen coloreado, una buena escritura o un buen trazo, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver, por ejemplo, con los espacios. Los niños empiezan trabajando con espacios grandes, que ya lo vamos a ver, con espacios grandes. Si ustedes ven los escenarios de educación inicial, son con tableros en las paredes al alcance de los niños o con papel bond, ¿sí? Y lo que se hace es que ellos generen todo tipo de trazo grande hasta que vamos minimizando el tamaño hasta lograr que el niño logre escribir en unos cuadros específicos. Ahí está, por ejemplo, el porqué de los cuadros en un colegio en un cuaderno, perdón, y lo que hacen los cuadernos de precuadritos o cuadritos o cuadros, como se llaman en cada uno de los territorios donde nosotros nos encontremos, lo que hacen es ayudar a la mayor precisión, al manejo de renglones, al manejo del espacio en ese trabajo óculo manual. Porque yo voy escribiendo, de hecho, necesito tener una muy buena lateralidad, ¿sí? Para poder entender que, digamos, yo voy a empezar una escritura y la escritura va de izquierda a derecha, ¿sí? Que el cuaderno, de hecho, va en cierta posición, pero muchas veces para escribir debo girarlo para poder generar una escritura correcta. Es decir, aquí estamos viendo la evolución de cada uno de los movimientos. ¿Listo? ¿Qué necesitamos para poder trabajar la coordinación de la motricidad fina? Lo referimos en varias situaciones del día de ayer. Dice Ana, en mi centro veo niños que agarran lápiz con la mano entera, otros con 4 dedos, otros mueven mucho el pulgar. He trabajado en la agarre del lápiz con los niños de tercera, sexto de primaria. Bueno, también hay unas estrategias y unos materiales que venden o que se promueven, digámoslo así, para mejorar los agarres. Entonces hay varias estrategias, ¿sí? Pero en sí hay como unas gomitas que le permiten al niño generar un agarre con un descanso en los deditos. Entonces, como unas gomitas que venden para uno colocarlo a los lápices, a los colores y demás, para que el niño mejore ese agarre trípode, ¿sí? Pero eso ya se utiliza cuando ya vemos que de verdad ya hice todo un proceso de estimulación, lo acompañé y demás, y pues no ha funcionado. Pero también ese proceso de estimulación, cuando yo veo que hay un mal agarre, por ejemplo, que estamos en este ejemplo, debe de continuar. Es decir, no es que yo voy a hacer una actividad de 2 días y como no evoluciona en el agarre, entonces utilizo la ayuda. Un proceso de estimulación de una habilidad es un proceso continuo, 3, 4 meses para que perfeccione o mejore una habilidad, ¿sí? Y se puede complementar con tareas en casa, por ejemplo, que trinche la comida, que coma él solo o ella sola, que doble su ropa, que trabaje todo el tiempo con material de amasar, plastilinas, gomas, ¿sí? Que trabaje diferentes actividades en complemento en casa para que esta habilidad se pueda promocionar y se pueda mejorar. ¿Listo? Pero esto es un trabajo amplio, arduo y complejo. ¿Cuáles son los tipos de agarre a nivel de crayola gruesa? Katia, no, no hay un agarre para un objeto en específico. Bueno, sí hay un agarre para un objeto en específico, en el caso de las tijeras también.
en el caso de los lápices y demás, pero no quiere decir que para las crayolas haya un tipo de agarre, ¿no? Es un agarre, el inicial, el que se da a partir del uso de la crayola, es el agarre palmar o cilíndrico, ¿cierto? Y ya hay crayolas un poquito más delgadas y digamos, se utilizan en algunos momentos específicos del desarrollo, cuando posiblemente el niño ha alcanzado pues como su motricidad y se puede generar un agarre trípode con una crayola, ¿sí? Pero no quiere decir que solo para la crayola eh, haya un agarre específico, no. Jonelis dice, tengo niños que cambian de una mano a otra. ¿Y cómo les va con ese cambio, Jonelis? Es decir, ¿lo hacen bien? ¿Tú notas algo? ¿Cuál es, digamos, la relación por la cual mencionas este aspecto? Finalmente, entonces hablamos de la necesidad de estimular la motricidad fina. Hay que estimularla, hay que trabajarla, hay que perfeccionarla. Hay adultos que les cuesta hacer actividades básicas de la casa. ¿Por qué? Porque no tienen una buena motricidad fina, porque les cuesta separar espacios y demás. Entonces aquí hablamos de modelado con plastilina. Hay una evolución en las masas, ¿sí? Que yo puedo abordar con los niños. Y es que en etapas iniciales yo puedo trabajar las masas que sean más moldeables. Una de ellas son las masas caseras, que nosotros yo creo que conocemos. Por ejemplo, hay una muy famosa que es con la harina, sal, aceite y agua, ¿sí? Va a ser una masa que no es tóxica, que va a permitir que sea una masa muy asequible a los niños a partir de los 3 4 años perdón, 3 o 4 meses de vida. De esa masa pasamos, por ejemplo, a la arcilla, ¿sí? Que es una masa, sigue siendo suave, ¿sí? Ligera, y va a permitir generar ciertas construcciones. Y finalmente pasamos a la plastilina. La plastilina inicial debe ser como aquella plastilina que no es tóxica y aquella plastilina que es didáctica, hasta pasar a la plastilina que es más desde el campo educativo, que es una plastilina más durita, es aceitosa y necesita de hecho muchísima fuerza muscular en la mano, en los dedos, en la muñeca para poder trabajar con ella. Juegos de construcción en donde intervienen formas y tamaños, juegos en que haya que completar fichas, rompecabezas pequeños, ¿sí? Agarrar y manipular diferentes objetos, por ejemplo, cuando trabajamos actividades que son de poner bolitas en una línea en específico, ¿sí? Que es de coger la figura, pegarla en un lugar estratégico. Hablamos de destrezas con los dedos, agarre, perdón, rasgado, embolado, ¿sí? Cuando yo trabajo todo tipo de movimientos con nuestros deditos, que nos va a permitir gestionar todo lo que tiene que ver con la motricidad, coordinación óculo-manual, muy importante, pintar, ¿sí? Sí que es relevante la pintura, saber diferenciar espacios, colores, tiempos, cortar y pegar. Inicialmente recordemos que se trabajan con unas tijeras específicas, que son tijeras punta roma, tijeras que, digamos, fluyen un poquito más hasta llegar a unas tijeras con mayor precisión, con una punta ya puntiaguda, ¿sí? Que ya genera un mejor corte. Actividades de integración sensorial muy importantes para que se dé todo ese proceso de asimilación a los diferentes procesos sensoriales, atar cordones, actividades de la vida cotidiana. Actividades cotidianas como cocinar, arreglar la casa, vestirse, abotonarse, subirse la cremallera, ¿sí? Cerrar el bolso, cortar o picar. Vamos a leer por aquí qué nos dicen. Vamos a atender por aquí algunas preguntitas. Dice, sí, algunos tienen presión al colorear, pero no entiendo, Jonelis, cuál es tu pregunta o cuál es tu relación allí, es decir, cuántos años tienen, tú ves algo complejo en ese desarrollo, lo ves normal, si puedes ayudarme con mayor precisión, porque ahí no me estás dando pues como claridad en la información. Ana dice, profe, tengo una nieta de 3 añitos que ya es hábil recordando con la mano izquierda.
Eso depende, Ana, de una muy buena estimulación y una muy buena evolución motora y cognitiva e intelectual. Los niños a hoy pueden desarrollar muchísimas habilidades antes de los tiempos esperados, pero depende de la estimulación específica que haya en sus procesos. Ivonne dice, la motricidad fina se puede desarrollar en pies y boca de aquellos que no tienen manos y se desenvuelve excelente. Claro, cuando hay ausencia, y creo que lo he mencionado, de una parte, una extremidad, una dificultad, por ejemplo, en la estructura cerebral, hay otras partes que intervienen e intentan generar pues como las acciones que le correspondían a otra parte en particular. En este caso, hay muchas personas que no tienen extremidades superiores y que logran desarrollar a partir de sus extremidades inferiores algunas actividades iguales o similares a las que desarrollarían allí, ¿sí? Liliana dice, no entiendo. Disculpe, a la vez que estoy en un grupo de personas con discapacidad en la cual tengo a mi hija, pero no entiendo por qué el signo de pregunta o si no has terminado de escribir, Liliana. En los niños en grado jardín trabajan con crayolas con ambas manos. Claro, hasta que se dé, por ejemplo, una lección de esa lateralidad. Por lo general, jardín para el contexto colombiano significa un grado. En otros contextos hace relación como toda la etapa preescolar. Pero aquí, por ejemplo, en Colombia es un grado. Empezamos desde prejardín, pasamos a jardín y terminamos en transición, que es el grado obligatorio. Y claro, hay que estimular ambas manos para poder definir la lateralidad específica de cada uno de los niños. Jonelis, claro, sí, claro. Si tú ves que ellos pueden hacerlo, no hay ningún problema. No hay ninguna objeción al respecto, ¿listo? Bien, entonces por aquí finalizamos haciendo estas salvedades. Entonces dice que todo lo que tiene que ver con la motricidad fina es una mayor capacidad que tenemos nosotros de procesar toda la información visual, ¿sí? Y de desarrollar una actividad en específica. En este caso, hay un ritmo, ¿sí? De desarrollo de las estructuras nerviosas que hacen que el niño pueda ir alcanzando el desarrollo en estos niveles motores finos. Aquí hay dos autoras que hacen algunas precisiones de la motricidad. Gladys Becker en 1999 dice que la motricidad fina es la destreza manual que se adquiere con la práctica, ¿cierto? Y que no solamente intervienen las manos, sino todas las partes del cuerpo. Catalina González, por su parte, indica que la motricidad fina es un proceso que se da a partir de la necesidad del cuerpo que se encuentra en crecimiento. Entonces aquí los movimientos se van haciendo precisos y coordinados de acuerdo a las actividades que desarrolle el individuo en su proceso de evolución y formación. Aquí tenemos pues algunas imágenes que referenciamos el día de ayer con algunos ejemplos. Listo, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la motricidad gruesa. Dice Janet. En México, a los que son izquierdos los tachan como raros. Bueno, eso tiene que ver más como con temas culturales, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a las culturas, pues hay una serie de, pues, de situaciones que, bueno, cada cultura tendrá y manejará. Pero el hecho de manejar una mano u otra, pues no tiene ninguna relación particularmente. Simplemente su cuerpo ha podido desarrollar más fácil con una extremidad que con la otra. Y tiene mayor predominio con esa extremidad en particular. Se dice que la motricidad gruesa es la participación de los músculos grandes de nuestro cuerpo,
¿sí? La motricidad gruesa está presente en el desarrollo desde el momento inicial de los niños, cuando esos bebés están pataleando, están moviendo los bracitos. Si ustedes tienen la imagen de un bebé, han visto un bebé en películas, en familiares o han sido papás, saben que los bebés todo el tiempo están moviendo manos y pies continuamente, ¿sí? Mientras se alimentan, mientras uno les está cambiando el pañal, en algunos casos mientras están por allí quieticos, simplemente observando y demás, siempre están generando movimientos con sus extremidades. Esto a su vez le va permitiendo que los diferentes músculos trabajen por allí agilidad, fuerza, velocidad en cada uno de los movimientos que va a ir desarrollando a lo largo de su periodo evolutivo. ¿Sí? Algunas características de la motricidad gruesa son movimientos puntuales y recurrentes como lo son caminar, saltar, montar en bicicleta, nadar, ¿sí? En donde nuestro cuerpo necesita la mayor cantidad de músculos para poder desarrollar una actividad en específico. La motricidad gruesa se dice que son los músculos grandes de nuestro cuerpo, como las piernas, brazo y tronco, ¿sí? Y son los que desarrollan las habilidades necesarias que nosotros necesitamos para desenvolvernos en la sociedad, ¿sí? Como caminar, es una actividad que desarrollamos todo el tiempo, correr en casos específicos, saltar en casos específicos, trepar, arrojar, patear y atrapar. Estas son actividades que nosotros desarrollamos desde la infancia para poder generar una estimulación a la motricidad gruesa, ¿sí? Hay unas que predominan a lo largo de los años y hay otras que simplemente pues las adquirimos, somos ágiles en una actividad, pero pues no las repetimos a lo largo de nuestro desarrollo evolutivo, a no ser que yo, digamos, esté puntualmente practicando algún deporte, no sé, pensemos en el tenis, ¿sí? Allí habría que atrapar y arrojar, ¿sí? Entonces, si yo tengo una buena motricidad, lo que yo hago ya a lo largo de la vida es perfeccionar una habilidad en específico. ¿Listo? La motricidad gruesa entonces me habla acerca de la mejora de la coordinación y habilidades motoras a lo largo de su desarrollo evolutivo. Entonces hay muchos movimientos, ¿sí? Que se realizan, pero que no tienen como una organización y una estructura. La motricidad gruesa a lo largo de su periodo evolutivo, a lo largo de un acompañamiento, una estimulación, desarrolla unas habilidades en específicas y las acompaña. También tiene que ver con la salud física de ese niño en los primeros momentos de vida. Entonces, si es un niño que se está moviendo, que está generando actividad física y demás, va a ser un niño que va a tener una salud física, digámoslo, acorde, ¿sí? Va a tener buenas garantías en ese proceso. Se habla también de estimulación del desarrollo cognitivo. La motricidad gruesa estimula todo el tiempo el desarrollo cognitivo a partir de los diferentes movimientos que hace. Uno de ellos, muy importante, tiene que ver con el gateo, el arrastre, ¿sí? Primeros movimientos que desarrolla el niño a lo largo de sus periodos evolutivos y demuestran una estimulación de ese desarrollo. Al igual que otro tipo de actividades, por ejemplo, saltar requiere coordinación, precisión, atención, concentración, ¿sí? Y esto claramente va a estimular el desarrollo cognitivo. Promoción del desarrollo emocional tiene que ver con todas las actividades que yo desarrolle, lo que yo logre alcanzar, lo que yo logre desarrollar y esto tiene que ver con la parte del desarrollo emocional, mi interacción con las personas, las características que tenga cada movimiento y demás. Habilidades básicas de la motricidad gruesa. Entonces aquí empezamos a hablar inicialmente del esquema corporal, es decir, qué es mi cuerpo, qué lo compone y qué puedo hacer con cada una de mis partes. El niño inicialmente empieza generando unos movimientos básicos que van a ir evolucionando a lo largo de su proceso de desarrollo.
Esta imagen o este reconocimiento del esquema corporal va a ir madurando a lo largo de los diferentes periodos evolutivos, ¿cierto? Y a través de las diferentes actividades que el niño desarrolle también. Entonces, uno de ellos, sí, es la capacidad que va adquiriendo el niño de entender qué es su cuerpo y qué puede lograr o qué puede hacer con cada uno de las partes o de las posibilidades motoras que le permite su cuerpo. Seguidamente hablamos de, casualmente, el ejemplo que nos estaba diciendo acá, creo que era John Ellis, que hablamos de lateralización o preferencia lateral. En este proceso de la motricidad gruesa es donde se hace una definición específica de esa preferencia lateral, ¿sí? O soy zurdo, soy diestro o soy ambidiestro, ¿sí? Y funciono con los dos lados de mi cuerpo. Pero por lo general, a través de esa estimulación de la motricidad gruesa, nosotros decimos, vamos a patear un balón. Y colocamos un balón en un lugar específico y pasa cada niño a patear su balón. Con el pie que por lo general patee unas 5 o 6 veces seguidas, vamos a identificar que allí hay una preferencia lateral. Con la mano con que cojan un objeto de manera inmediata, vamos a ver que hay una preferencia lateral. Con la mano que haga los diferentes trazos de manera continua, hay una preferencia lateral, ¿cierto? Hablamos también de una coordinación motora, uno de los procesos un poco más complejos en desarrollar, porque tenemos que tener una coordinación desde los procesos y esquemas mentales, intelectuales y cognitivos y pasarlos a una composición motora, ¿sí? Entonces, coordinar de manera motriz, por ejemplo, no sé, vamos a desarrollar una carrera, vamos a montar todos en patineta. Vamos a desarrollar lo que comúnmente vemos en los colegios, bailes, coreografías, actuaciones y demás. Aquí se ve la necesidad de generar una coordinación motora. Seguidamente hablamos del equilibrio, ¿sí? Tanto cuando el cuando el cuerpo está en movimiento como cuando el cuerpo está estático. Una de las actividades más importantes en desarrollar en los niños, ¿sí? El equilibrio. Continuamente hablamos de la composición o la concepción más bien de esa estructuración espacial, en donde me encuentro, donde vivo o donde, por ejemplo, en un espacio, yo qué espacio ocupo en este escenario, por ejemplo, estoy en un salón de clases, cuál es mi espacio, qué tanto espacio puedo coger de ese lugar en donde yo estoy. Y finalmente hablamos de un control respiratorio muy importante en la respiración para todas las actividades motoras gruesas que yo desarrollo. Dice que a partir de la motricidad gruesa, nosotros logramos movernos de forma armónica, implicando todos los músculos de nuestro cuerpo. ¿Sí? Aquí hablamos de agilidad, de equilibrio, de velocidad en cada una de las actividades que yo desarrollo. ¿Qué puedo generar yo o qué experiencias puedo generar yo para trabajar la estimulación y la motricidad gruesa? Entonces, inicialmente, el baile, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, en la vida adulta bailamos? ¿Sabemos bailar? ¿Nos gusta bailar? ¿Coordinamos en el baile? Hablamos de montar bicicleta, triciclo o monopatín, supremamente importante en los primeros momentos de desarrollo de la vida del niño. Juego de pelota también, ya sea con las manos o con los pies, ¿sí? Para poder estimular esa velocidad, esa recepción, esa interacción. Juego de burbujas, trampolinos saltarines, muy importante. Juego en el parque, ¿sí? En las lizadoras, los juegos para trepar, los columpios, las escalitas, todo eso permite que se desarrolle un equilibrio y una coordinación en el niño. Saltar lazo, muy importante. Lo hablamos ahorita, procesos cognitivos superiores que intervienen, atención, concentración, percepción, memoria, ¿sí? Tener una coordinación, en qué momento debo mover las manos, después en qué momento debo generar el salto con los pies. Bolos, carretilla o imitar diferentes animales. Son algunas de las actividades que se pueden referenciar.
¿Qué evoca la motricidad gruesa? Habla de una mejora de coordinación y habilidades motoras, ¿sí? Entonces se dice que si yo he desarrollado muy bien la motricidad gruesa, voy a mejorar la coordinación, el equilibrio y la destreza, que es lo que a lo largo del periodo evolutivo va a permitir que se realicen movimientos con mayor eficacia y mayor precisión. ¿Listo? Esto se va a ver reflejado en actividades básicas, que es finalmente para lo que nosotros pues, nos formamos o nos complementamos. Entonces, para que yo pueda vestirme, para que yo pueda inclusive comer, para que yo pueda jugar, necesito que haya una coordinación en las habilidades motoras, ¿sí? Hay personas o hay niños muy grandes que se les dificulta comer, coger la cuchara, el cuchillo o el tenedor, coger el vaso, ¿sí? Esto se da porque hace falta todo lo que tiene que ver con esa mejora de la coordinación y las habilidades motoras. Seguidamente hablamos de la promoción de salud física y tiene que ver con la necesidad de moverse, ¿sí? Como una actividad primordial en la educación infantil y no solo en la educación infantil. De hecho, nosotros como adultos sabemos que debemos desarrollar actividad física por lo menos unas 3, 4 veces a la semana para mejorar nuestra salud física, nuestra salud mental también. De hecho, pero en este caso hablamos de la motricidad gruesa, me va a permitir a mí desarrollar la promoción de salud física. Y recordemos que desde que iniciamos hablando de motricidad, dijimos que era una necesidad del niño estar en movimiento. Entonces al niño le gusta, ¿sí? Que hagamos actividades de correr, que hagamos circuitos motores, que salgamos al parque a montar bicicleta, que salgamos a montar patines. Esas actividades por lo general gustan, llaman la atención. Y lo que hace esto es, uno, mantener activo mente y cuerpo, que es sumamente necesario. Dos, fortalecer músculos y huesos y mejorar la resistencia física. ¿Listo? Esta es la capacidad que nosotros tenemos para mejorar todas esas habilidades físicas que vamos adquiriendo a lo largo de los años. Seguidamente hablamos de estimulación del desarrollo cognitivo. Entonces, a través de la motricidad gruesa se da todo lo que tiene que ver con un desarrollo cognitivo, porque en la medida en que yo me muevo, en la medida en que yo ejecuto con mayor precisión, con mayor organización, yo lo que voy a generar es un mayor grado de desarrollo cognitivo, ¿sí? Entre más movimiento, entre más acciones, entre más actividades haga el niño, no quiere decir que lo voy a sobreestimular, de acuerdo a sus etapas, en sus momentos de desarrollo. Entre más actividades haga, pues más se va a generar una estimulación de manera paralela al desarrollo cognitivo, ¿cierto? Porque se da el desarrollo de la atención, la memoria y la resolución de problemas. Aparte de que todo el tiempo el niño está en movimiento, y le va a permitir activar sus canales neuronales para estar más presos a toda la información que se genere desde su entorno. Y finalmente hablamos del bienestar emocional. El movimiento, la actividad física tiene que ver muchísimo con esa parte del desarrollo emocional, cómo me siento, cómo estoy, qué he logrado, cómo lo he logrado. Y de esa manera se trabaja la autoestima y la confianza. Sí, se liberan también algunas sustancias como la endorfina, la dopamina, la oxitocina, que son procesos que se sueltan de nuestro sistema para generar la aprehensión de otras posibilidades de enseñanza que nos da el contexto en el cual nosotros estamos allí. Y si nosotros estamos desarrollando actividad física, pues vamos a poder estar un poco mejor desde esos procesos cognitivos, emocionales, sociales y personales. Dice Mario, que si la asignatura de educación física es la más relevante en el desarrollo de evolución, lo que pasa es que como lo estamos viendo, va desde los 0 hasta los 6 años.
Y por ejemplo, la educación física inicia alrededor de los 6 años. No quiere decir que ya haya pasado como la posibilidad de desarrollo, no, pero quiere decir que se ha desarrollado otras habilidades a partir de otras posibilidades y lo hablamos ahora. En etapas iniciales, por lo general se ve la danza, la música, el arte, ¿sí? Como esa sustitución de ese área de educación física. Pero sí es necesaria, sí es relevante y reitero, en nosotros mismos, adultos, jóvenes, la actividad física es una necesidad para nuestro cuerpo, para que también cambie, se oxigene, esté más presto a los diferentes estímulos que hay en nuestro entorno, porque si nosotros vamos dejando a un lado las posibilidades de estimulación cognitiva y motora, pues nuestro cerebro se le va dificultando más fácil recibir diferentes estímulos que tenga del entorno, ¿sí? La motricidad fina, pues, perdón, la motricidad gruesa refiere a algunas etapas o momentos. La etapa infantil va de los 0 a los 2 años, ¿sí? Y quiere decir que se experimenta todo un cambio a nivel abismal de la motricidad gruesa en los primeros años y meses de vida, ¿sí? Entonces, de esta manera, en los primeros meses, el bebé levanta la cabeza, puede rodar sobre sí mismo, se sienta sin apoyo y gatea. Al final de este proceso, entonces los niños empiezan a generar sus propias posibilidades motoras y un poco más de autonomía con su cuerpo, ¿sí? Alrededor de los 3 y 5 años, que es la etapa preescolar, que significa la preparación para la vida escolar, ¿sí? Se dice que los niños van mejorando en ese momento específico. ¿Por qué? Porque hay un acompañamiento profesional, porque hay una guía, porque hay una orientación. Se dice que mejoran la coordinación y el equilibrio y esto les va a permitir desarrollar actividades básicas, ¿sí? Como correr, saltar, trepar, atrapar objetos y utilizar nuestro cuerpo de manera más controlada y eficiente. Y finalmente hablamos de la etapa escolar que va de los 6 a los 12 años, ¿sí? Aquí entonces las habilidades se van a robustecer y van a tener mayor fuerza y resistencia física. Entonces aquí en este momento de la etapa quiere ver también que si hay alguna decisión de actividades motoras, si hay alguna inclinación por alguna actividad en específico, aquí es donde se ve, ¿cierto? Chicos, no sé si hasta aquí tengan preguntas, dudas, inquietudes. Todo está claro. ¿No hay preguntas? Sí, Flor, muy bien por tu apreciación. Todo lo que nosotros desarrollemos es importante a lo largo de nuestros periodos evolutivos. No quiere decir que porque somos niños, entonces jugamos. No, el adulto también debería realizar actividades de juego. De hecho, en muchas empresas generan encuentros porque se deben generar encuentros de trabajo en grupo, trabajo colaborativo. ¿Y qué ponen a hacer en los diferentes encuentros? A jugar, a realizar estrategias, a permearse de otro tipo de experiencias, ¿sí? A lo largo del desarrollo de la vida adulta. ¿Por qué? Para que no se pierdan todas estas posibilidades, ¿sí? En el hombre. Porque el hombre se va desarrollando y va perdiendo como la capacidad, no, va perdiendo la costumbre de desarrollar este tipo de actividades a lo largo de su vida. Hay muchas personas que se ejercitan y que practican deportes y hacen actividad física y trabajan por su salud física. Hay otras personas que no y se vuelven pasivas.
Esa pasividad lo que hace es generar una pérdida de todas las posibilidades, tanto motoras, ¿sí? Como cognitivas e intelectuales. ¿Listo? Entonces, una persona que esté expuesta todo el tiempo, o todo el tiempo no, que esté expuesta a actividades de movimiento, va a ser una persona que va a coordinar mejor las ideas, se va a poder concentrar, va a poder atender, va a poder estar descansadito, porque de hecho la actividad física lo que hace es descansar nuestro cuerpo de los diferentes estímulos que recibe a diario. Finalmente decimos que la motricidad gruesa precisa de generar posibilidades de juego activo, ¿sí? De hablar de deportes y actividad física muy importante. Muy importante no solamente en la etapa de la infancia, sino también en los procesos de crecimiento y desarrollo. Seguidamente hablamos de la utilización de juguetes y material adecuado, material que sea pedagógico para el desarrollo de todas estas habilidades y que le permitan al niño evolucionar en las mismas. No el carro a control remoto, sino el carrito que hay que empujar con los piecitos, ¿sí? Porque el carro a control remoto no está haciendo ningún trabajo, lo está haciendo el control que lo maneja, pero el niño como tal no está desarrollando ninguna habilidad. Finalmente hablamos de juego libre, muy importante tener espacios en ese escenario formativo en donde el niño genere juegos libres y exploración. Adicional de ello, precisamos de desafíos y habilidades motoras. ¿Cuáles son las diferencias entre motricidad fina y motricidad gruesa? Antes de yo iniciar, quién quiere decir a lo largo de todo lo que hemos visto, cuáles pueden ser las diferencias entre ambas? ¿Quién alza la manito? ¿Cuál es la diferencia entre la motricidad fina y la motricidad gruesa, chicos? Les escucho. ¿Alguien por allí que solicite el micrófono? Diferencia entre motricidad fina y motricidad gruesa. ¿Quién me dice? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién por ahí? ¿Cuál es la diferencia entre la motricidad fina y la motricidad gruesa? ¿Alguien por ahí? Mario. Eh, la motricidad gruesa refiere a a los movimientos que involucran los grandes grupos musculares del cuerpo y y en la motricidad fina refiere a los movimientos precisos y coordinados que involucran los pequeños músculos de las manos, de los dedos, de los pies, e inclusive los de la cara, como la boca y la lengua. Muy bien, Mario, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas motricidades? Que una maneja los músculos grandes y otra los músculos más como más delicados, más sensibles. Muy bien, Mario, muchas gracias. ¿Alguien más por allí? ¿Cuál es la diferencia que vemos entre ambas posibilidades motoras? Déjame ver por aquí en el chat que nos han dicho. Motricidad fina es la que se hace con las manos y motricidad gruesa es la que se hace con los movimientos corporales. Bueno, hay que incluir que no solamente son las manos, ¿cierto? Sino que hay como todos unos músculos que intervienen allí en la motricidad fina. Mario, sí.
Y por acá también nos dice, la motricidad fina es la capacidad de hacer movimientos precisos y la gruesa es la capacidad de hacer movimientos grandes. También, muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces por aquí. Dice que la diferencia radica en que la motricidad fina en términos de músculos y desplazamientos involucrados. Entonces, la motricidad gruesa es la diferencia de la fina, ¿sí? Porque en este caso se habla de músculos y desplazamientos, ¿sí? En el caso de la motricidad gruesa se refiere a la movilidad que controla las partes de nuestro cuerpo y en el caso de la motricidad fina relacionan los movimientos más pequeños que nosotros desarrollamos con las manos y con los dedos. También se dice que la motricidad fina es esencial para escribir, recortar, manipular, coger objetos pequeños, ¿sí? Y que se adquieren destrezas como por ejemplo lo que estábamos hablando hace un momento que tenía que ver con el agarre del lápiz, ¿sí? Atarse los zapatos y realizar actividades de precisión manual. Finalmente, se dice que la motricidad gruesa es fundamental para el desarrollo integral del ser humano, ¿sí? Entonces, a partir de la realización de las mismas, hay un rol activo, los niños tendrán habilidades físicas, cognitivas, sociales a lo largo de la vida. Y estas actividades desde etapas iniciales le permitirán generar una exploración con el entorno e interactuar con las personas que se encuentran allí en esos ambientes o en esos contextos cercanos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas, inquietudes? Mm, Dejando algunos mensajitos en el chat. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Bien, vamos entonces a continuar. Bueno, vamos a socializar por aquí un caso para realizar un análisis y poder hablar del contenido siguiente. ¿Listo? Vamos a generar por aquí la lectura. ¿Quién me quiere colaborar con la lectura? ¿Hay alguien por ahí que quiere realizarla? Mario, dale. Eh, Caso práctico. Niña de casi 2 años de edad cronológica, FN 180618, diagnosticada de trastorno en el desarrollo motor.
Antecedentes personales. Procede de una primera gestación controlada y transcurrida con normalidad hasta la semana 41 más 2 días, en los que nace por parto inducido y finalizado por cesárea. Presentación cefálica, peso 3,4575 gramos, talla 51 centímetros, peso corporal 35 ¿qué? Eso es peso corporal, profe, o peso 5.5 centímetros. sí, centímetros, e índice Apgar. de Apgar de 10/10. Exploración neurológica dentro de la normalidad, radiografía de caderas, bien. Antecedentes familiares. Tu madre, luxación de cadera al nacimiento y llevó orteosis durante 2 años. Tío materno no anduvo hasta los 16 meses de edad. Desarrollo motor de la niña. La familia solo recuerda que se sentó de manera estable sobre los 10, 11 meses y aprendió a voltear sobre los 9, 10 meses. La derivan a atención temprana a los 12 meses de edad. En la exploración inicial se observa que presenta ligera hipotomía generalizada. Es capaz de pasar de un decúbito supino al sedestación cogiéndose a las manos de la mamá y si está incorporada lo llega a hacer sola. Mantiene sedentación estable en el suelo. Puede hacer las rotaciones de tronco a ambos lados y puede pivotar, adoptando posiciones de sirenita por ambos lados. En posición de cúbito prono, realiza el apoyo sobre manos elevando tronco y en alguna ocasión se desplaza hacia atrás. Todavía no ha adquirido ningún modo de desplazamiento autónomo. Se observa que el pie derecho presenta tendencias al equino, pero sin pérdida de ROM. La familia refiere que en posición bípeda, con soportes de tronco, baja las axilas, hace movimientos de marcha, pero solo con el pie derecho. En bipedestación, con apoyo anterior, puede mantener la posición unos segundos y se observa un apoyo asimétrico con pie derecho orientado hacia afuera con cierta rotación externa del miembro inferior. Se realiza valoración con escala Bailey 3, donde obtiene puntuaciones inferiores a su edad en la área motora. Motora fina, 9 meses y motora gruesa, 7 meses. Comienza tratamiento de Listo. fisioterapia. Hasta ahí, Mario. Te agradezco mucho. Vamos a ir haciendo el análisis de cada uno de la información que nos están brindando aquí en este caso práctico. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos están diciendo y qué tenemos que tener ahí en cuenta como eh, alertas al caso? Aquí estamos viendo en pantalla, ¿cierto? Unos antecedentes personales que quizás no nos genera ninguna alteración en el desarrollo, ¿sí? Porque nos están diciendo que es producto de una primera gestación controlada, entonces quiere decir que no hay ninguna anomalía, que quizás hubo alguna situación allí como en el parto, porque fue inducido, pero finalmente terminó por cesárea. Normalmente siempre decimos que no es lo mismo un parto natural que un parto por cesárea, ¿sí? No, porque el parto por cesárea es un parto finalmente artificial y el parto natural, pues valga la redundancia, es natural. Pero en este caso, pues no hay como mayor relevancia al proceso, ¿cierto? O sea, su proceso de nacimiento no tiene pues como ninguna anomalía. Allí hay algo y es que nos dan un índice, ¿sí? Dice que se le practica un índice de Apgar y da un total de 10/10. Este es un examen que se realiza desde el primer momento del bebé, ¿cierto? Para determinar si sus condiciones están bien. Por lo general, se le practica a los recién nacidos, ¿sí? Eh, y evalúa todas las condiciones con las que ha nacido el bebé. Y aquí nos está diciendo que en este caso el índice nos da un 10/10.
es decir, que no hay ninguna anomalía hasta allí. En la exploración neurológica nos dice que caderas están ok, entonces pues no hay que tener pues como alerta tampoco en ese caso como tal, ¿cierto? Nos hablan de una relación que tiene allí con los antecedentes familiares. Entonces dice que su mamá tuvo una luxación de cadera y llevó ortesis durante 2 años. Su tío no anduvo hasta los 16 meses de edad. Recordamos por allí la información inicial en donde hablábamos de esos factores internos y externos. Aquí estamos viendo claramente el factor interno que tiene que ver como con toda esa parte familiar, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la parte genética. Seguidamente dice que el desarrollo motor de la niña solo recuerdan que se sentó de manera estable a los 10 u 11 meses. ¿Sí? Es un periodo bastante alto, ¿sí? Para poder hablar de que apenas se genera una posición entre los 10 y los 11 meses de edad. Quiere decir que ya aquí ya hay una alteración en su desarrollo porque está ejecutando actividades en unos meses muy elevados cuando, digamos, la habilidad la hubiera adquirido meses anteriores. Y dice que se aprendió a voltear entre los 9 y 10 meses. Digamos, una actividad que se logra a lo largo de los 4 o 5 meses, se adquiere entre los 9 y los 10 meses. Listo, para que vayamos allí teniendo presente. Ya hay unas alteraciones allí. Seguidamente nos dicen, se deriva a atención temprana a los 12 meses. Bueno, digamos que hubo unas alertas allí y la derivan. Dice que hay una ligera hipotonía que tiene que ver con la disminución del tono muscular. Entonces ya aquí hay una situación de prestarle atención. La hipotonía es como cuando la parte muscular es como gelatinosa, ¿cierto? Como si las partes de nuestro cuerpo fueran gelatinas y no músculos compactos. Es capaz, en este caso, de pasar del decúbito supino, ¿sí? A sedestación. Entonces, el decúbito supino es estar boca abajo, ¿sí? Y pasar a una sedestación. Perdón. Aquí entonces es capaz de estar en un decúbito supino, que es acostado boca arriba, ¿cierto? A una sedestación, que es sentarse. ¿Listo? Ya sea porque su mamá la agarra, ¿sí? O porque está un poquito inclinada y puede ejercerlo sola. Mantiene la sedestación estable en el suelo, que quiere decir que mantiene sentado y que lo puede lograr de manera estable. Puede hacer rotaciones de tronco a ambos lados, puede pivotear, o sea, moverse como en su propio eje, adaptando posiciones de sirenita, ¿sí? Por ambos lados. En posición de decúbito prono, quiere decir boca abajo, realiza apoyo sobre manos. Entonces logra como coger sus manitos, apoyarse, ¿cierto? Y en algunas ocasiones se desplaza hacia atrás. Estamos viendo como alguna intención de gateo, pero si vemos el desplazamiento es hacia atrás y no hacia adelante, ¿sí? Pero dice que aún no tiene ningún modo de desplazamiento autónomo. Seguidamente, dice que si observa el pie derecho, presenta tendencia al equino. El equino hace relación a cuando el pie está girado, ¿sí? Entonces, en este caso, el pie derecho está básicamente torcido hacia la parte de adentro, ¿sí? Dice que la familia refiere que en posición bípeda, es decir, cuando está de pie, con soporte de tronco bajo las axilas. Entonces, deben de cogerla como en la parte de las axilas para poder que pueda generar esta posición. Dice que hace movimientos de marcha, pero solo con el pie derecho. En este caso, el pie izquierdo le cuesta bastante. Dice que en bipedestación, es decir, parado con apoyo anterior, como ya lo habíamos referido desde las axilas, puede mantener la posición unos segundos, ¿sí? Y que hay una postura asimétrica con el pie derecho.
Y aquí pues ya nos dicen que le aplicaron una valoración en la escala de Bailey y el resultado fue que tiene una motricidad fina de un niño de 9 meses y una motricidad gruesa de un niño de 7 meses. Ya aquí estamos viendo una alteración significativa en su desarrollo. Ya lo demás pues tiene que ver como con todo lo que tiene que ver con la atención e intervención y demás. Quisiera saber ustedes cómo ven allí el caso, cuál es el análisis que le podemos realizar al mismo. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes hacia el mismo? Mario. Profe, ¿qué mide la escala de Bailey? Mira, la escala no es tanto como la escala, sino la evaluación, ¿sí? Esa escala de evaluación lo que hace es poder entender a partir de diferentes actividades en qué periodo se encuentra la motricidad fina y la motricidad gruesa. Entonces aquí estamos viendo, ¿sí? Las Ah, puntuaciones fueron sí, las sí, siguientes. señora. Entonces, por ejemplo, la motricidad fina se clasifica en un desarrollo de 9 meses y la motricidad gruesa en un desarrollo de 7 meses. Y si vemos aquí, la información que nos ubican es que tiene alrededor de 2 años como una edad cronológica. Entonces nos dice, tiene 2 años desde lo cronológico, pero si vamos a la escala, entonces nos dice desde esa edad mental, miren, estamos situados ante una niña de 9 meses o 7 meses, inclusive desde las habilidades motoras finas o habilidades motoras gruesas, ¿sí? Entonces aquí la escala me está dando esa puntuación y me está diciendo, mira, se ubica en tal momento de desarrollo, porque a partir de una evaluación de diferentes movimientos, pues no logra, ¿sí? Lo esperado para la edad que tiene. Pero desarrolla algo en la parte cognitiva y motora. Mira que aquí la parte cognitiva no tiene ninguna No, nada. intervención. Pues en el caso que nos están dando, no. Digamos, en la información que se está referenciando, no hay nada. Solamente hacen relación a la dificultad de movimiento, ¿sí? Y que a la niña tener ese pie con tendencia equino, es decir, torcidito, ¿sí? Hacia adentro, entonces se le va a dificultar movilizarse y acá nos están diciendo que en esa posición bípeda le cuesta, ¿cierto? Mantenerse de pie, realizar movimientos de marcha, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo como la situación de alteración, pero no nos están refiriendo a ningún proceso desde lo cognitivo ni han hecho ninguna evaluación que la categorice o la caracterice con alguna dificultad de retardo o algo. No. ¿Listo? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué podemos decir del caso? Por acá Lina Oscar nos dice que tiene un pie equino, influyó mucho en su desarrollo, claro. Eh, Ana dice que la niña aún no ha desaparecido los reflejos primitivos. Puede, pero vamos a centrarnos, chicos, en la información que nos están brindando aquí en este punto que es importante y la tengo aquí subrayada.
Me están diciendo que hay una edad motora desde la motricidad fina de 9 meses y la motricidad gruesa de 7 meses, pero es una niña de alrededor 2 años. Entonces, ¿qué pasa aquí? Según todo lo que hemos visto, ¿cuál podría ser una apreciación de cada uno de ustedes? Según toda la información que hemos visto, que hemos desarrollado y demás. Los escuchamos o los leo. Mario. Yo diría que la niña tiene una disfusión a nivel del área motora, porque está digamos, como retardada en varios aspectos. Digamos que tiene, para la edad que tiene, tiene 2 años, ¿cierto? Y tiene el área motora de 9 meses y la gruesa de 7 meses. O sea que estaría como retardadita en ese sentido. Mira, de hecho, acá el diagnóstico nos dice lo siguiente: trastorno en el desarrollo motor, ¿cierto? Ya aquí nos están dando Sí, básicamente el diagnóstico, ¿sí? Claramente hay un retraso, como lo refieres tú, que al haber un trastorno, pues quiere decir que no se está generando un desarrollo acorde a sus periodos evolutivos, ¿sí? Katia, Me parece, profesora, que hay una dificultad en sus conexiones neuronales, lo que no le permite a ella realizar movimientos precisos desde la motora gruesa a motora fina. Katia, pero ¿será que se centran en procesos neuronales en este caso? Es que como que no hay estímulos o una información correcta que le está llegando para realizar esos estímulos. Bien, Sí, pero allí en donde nos tendríamos que centrar, particularmente en los procesos, como tú lo dices, cognitivos o neuronales, o puntualmente en lo que tiene que ver con el desarrollo motor. ¿Cuál sería el enfoque allí? y ahí todos van conectados uno con el otro, profesora. Sí, tiene que ver, claro, pero ¿cuál sería el enfoque aquí entonces? El desarrollo motor, ¿cierto? Nos Motor, vamos a motor, el ver desarrollo motor. exactamente. Y el desarrollo motor, pues a su vez, ¿cierto? Nos va a generar los aportes que corresponden al desarrollo neuronal, ¿sí? Muchas gracias, Katia. Vamos a revisar por aquí qué nos dicen en el chat. Tal vez ha faltado estimulación. Puede que haya faltado, ¿cierto? Pero en este caso, si nosotros vemos, hay un trastorno específico, ¿sí? Que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Si a mí me llega un caso de estos al aula, ¿yo qué haría? ¿Sí? Me están dando, en este caso, me están dando diciendo, mira, esta es la situación de base, esto es lo que encontramos, este es el historial del paciente, ¿sí? Con base en esta información es que vamos a trabajar. Y me están dando puntualmente el diagnóstico. Tiene un trastorno en el desarrollo motor. Entonces yo ya sé que si bien o mal hubo alguna dificultad en estimulación, en acompañamiento, al existir un trastorno, pues hay una deficiencia en toda esa parte del desarrollo muscular. Y adicional de eso, también podemos ver cómo tenemos una situación particular con el pie derecho que claramente le va a minimizar las posibilidades de movimiento, ¿cierto?
Por acá nos dice el INOSCA que hay situaciones que influyen y en este caso nos refiere que hay una limitación en un desarrollo adecuado. Claro, ya estamos viendo una alteración en su desarrollo porque de hecho me están ubicando una niña de 2 años en un periodo de 9 a 7 meses. Estamos hablando de casi más de la mitad de su periodo evolutivo como retraso. Mario. Hay que tener en cuenta también lo que dice ahí que tiene antecedentes personales o factores genéticos y, y el nacimiento prematuro. Bueno, allí no nos están diciendo que hubo un nacimiento prematuro. Digamos que el nacimiento No, estuvo no, bien. digamos, no prematuro, sino no muy normal porque fue mediante cesárea. Sí, bueno, podría ser un condicional, pero no hubo ninguna alteración en el parto. Allí lo que sí se puede tener en cuenta es lo que tú refieres. Lo que tú refieres en términos de los antecedentes familiares, ¿sí? Entonces hubo unas situaciones allí dentro de la familia que se pueden tomar de base, que genéticamente hablándolo, puede haber permeado en el desarrollo motor de la niña, ¿sí? Entonces vuelvo y Y, repito, dicen, cronológicamente está alrededor de los 2 años, pero en sus procesos de desarrollo sabemos que se encuentra alrededor de los 9 y de los 7 meses, más de la mitad de ese periodo evolutivo. Entonces quiere decir que sigo en este caso hablando literalmente con una bebé de brazos, porque su movimiento se le dificulta totalmente para desarrollar cualquier actividad. Profe, también hubo, por ejemplo, retrasos al alcanzar los hitos de desarrollo motor, como son como fue lo de sentarse y el caminar y gatear como un poco mm, disfuncional. Claro, claro, se va a generar ese tipo de retrasos precisamente por su trastorno en el desarrollo motor. No va a lograr alcanzar las habilidades al mismo tiempo que otras personas o por lo menos en los momentos de desarrollo específico. ¿Será que tiene que trabajar las etapas? Preguntan por aquí. Gracias al desarrollo motor grueso también conllevará un retraso en el desarrollo motricidad fina, sí es cierto. La coordinación entre sus dos hemisferios. Eh, Hay que trabajar también la hipotonía y la fuerza muscular, claro que sí. Eh, Hay que pedir un apoyo a un especialista. Muy bien. Chicos, vamos a dejar hasta aquí este encuentro, ¿sí? Para tomar una pausa activa y poder retomar el encuentro de neurodiversidad en unos minutos. Entonces, vamos a dejar el caso hasta aquí. La intención es que podamos revisar cómo todo lo que hemos visto nos permite una comprensión de unas situaciones en específicas, ¿sí? Y lo retomamos nuevamente el día de mañana para abordar otro tema diferente. Les deseo a todos una feliz noche, que descansen y para las personas que se van a conectar con neurodiversidad, ya nos encontramos. ¿Listo?